Esta semana, en Cuadriga, espionaje Estados Unidos-Alemania, escándalo sin fin. El espionaje estadounidense ha vuelto a asaltar a los titulares alemanes. Una semana después del arresto de un agente de inteligencia alemán por haber pasado información a Estados Unidos, las autoridades alemanas han abierto una investigación a otro supuesto espía. Esto ocurre menos de un año después de que Washington admitiese que la NSA había interceptado el celular de la canciller Angela Merkel. También se acusó a Estados Unidos de haber realizado escuchas generalizadas desde su embajada en Berlín. Barack Obama destacó la importancia de los lazos con Alemania, pero el reciente caso del agente doble ha tensado aún más las tirantes relaciones entre Alemania y Estados Unidos. Esta semana con ustedes, Víctor Manuel Borges. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les doy una cordial bienvenida a esta nueva edición de Cuadriga desde la capital alemana. Indignación, nerviosismo y cautela. Quizás esto es lo que mejor define en estos momentos al gobierno y al Parlamento alemán con respecto a estos nuevos casos de espionaje que objetivamente perjudican la relación bilateral y además crean mayor desconfianza entre Estados Unidos y Alemania. Para hablar sobre este tema y sus consecuencias, paso de inmediato a presentar a nuestros invitados de hoy. Luis Toncel, corresponsal del diario El País en Berlín, desde donde informa sobre la actualidad política, económica y cultural alemana. También ha sido corresponsal en Bruselas. En Madrid trabajó durante 6 años como redactor económico de este periódico español. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y tiene un máster en periodismo. Frank Buchwald, licenciado en Ciencias Políticas, comenzó su carrera televisiva en 1992 en la redacción de noticias de la cadena pública ZDF. Ha sido enviado especial en los Balcanes, África y Medio Oriente. En 1996 se estableció por algunos años en Río de Janeiro como director de estudios y corresponsal en Latinoamérica. Actualmente es periodista de temas políticos en los estudios berlineses de la cadena ZDF. Y Gemma Casadevall, periodista española nacida en Barcelona y establecida en Berlín desde 1992. Ha ejercido como corresponsal en Alemania para el Diario de Barcelona, Avui y El Mundo. Desde 1999 forma parte del equipo de la agencia EFE en Berlín, cuya cobertura abarca desde Alemania, Polonia hasta los países escandinavos. Frank, ¿te sorprendieron estos nuevos casos de espionaje del amigo americano que dice yes, we can, sí, nosotros podemos vigilar en este caso? No me sorpresa, no. Creo que después del 11 de septiembre los Estados Unidos... Del 2001. De 2001, por supuesto, han desenvolvido una percepción, una concepción del mundo muy paranoica. Y entonces están coleccionando todas las informaciones que pueden, incluidos sobre los aliados más cercas. Entonces, bien, es una cosa desagradable, por supuesto, pero no es una sorpresa tan grande para mí. Y si no ha sido una sorpresa, ¿por qué estos incidentes son tan perniciosos para esta relación entre amigos? Bueno, hay una mezcla ahí entre ingenuidad y cinismo, ¿no? Por una parte no te acabas de creer que realmente estén tan sorprendidos, pues porque de alguna manera estamos en Berlín, que es un sitio donde durante décadas, en las décadas en que esto estuvo ocupado por 4 potencias, una era buena, una era mala, las otras 3 eran buenas, aquí había espías, todo el mundo espiaba a todo el mundo, y a todo eso se suma que media Alemania estaba bajo un sistema que era el de la Stasi, donde efectivamente se vigilaba a todos los ciudadanos. O sea, sorpresa no es. Cinismo puede haber un poco también, porque de alguna manera hay unos estrechos lazos de cooperación entre los sistemas, entre los servicios de espionaje alemanes y los americanos, que de alguna manera favorece también que luego pasen este tipo de cosas. O sea que yo creo que más que tal, lo que pasa es que ahora están saliendo a los medios y a partir de ahí a la opinión pública, y eso es lo que tal vez sería nuevo, ¿no? Bueno, una opinión pública aquí en Alemania que de todas maneras es muy sensible frente a este tipo de temas. Claro, porque tú mencionabas el caso de la Stasi, por ejemplo. Claro, Estados Unidos de alguna manera ahora ha desarrollado esta especie de paranoia
o pensamos que ahora, pero de alguna manera los alemanes siempre fueron medianamente paranoicos en lo que respecta a ser observados y estas cosas. De ahí también se explica que en este país estén mucho menos desarrollados o que la población alemana sea mucho menos proclive a regalar sus datos personales en las redes sociales, por ejemplo, si lo comparamos sobre todo con países de Latinoamérica, donde ahí uno deja todo lo propio, lo de sus hijos, lo de sus vecinos, sin ningún comedimiento. Sí, yo creo que sorpresa más que porque Estados Unidos esté espiando, que en el fondo todo el mundo sabe que lo está haciendo, sino también por la forma un poco chapucera de la que está saliendo todo, ¿no? O sea, también esto que salga el doble agente, que parece que estamos volviendo a la Guerra Fría, y que nos enteremos de que envió un email a la Embajada de Berlín ofreciendo sus servicios. ¿Te imaginas que los servicios de espionaje funcionan de una forma un poco más profesional y un poco más, no de una forma tan simplona como enviar un email, tengo información, si queréis os la vendo por 25.000 euros, que tampoco es una cantidad... Ahí te imaginas que debe haber muchísimos más, porque claro, Exacto. O sea, 25.000 euros no es nada, ¿no? Y además los va a buscar una especie de entrega en Austria, es una cosa que dices, bueno, ¿será que... ¿Cuántos topos debe haber? De novela, más o menos. Y que antes había ofrecido sus servicios a Rusia, como que es como una tómbola en la que está diciendo, tengo unos papeles, a ver qué... Entonces, a propósito de eso, ¿cuán creíble es todo esto de los espías? No, dice bastante sobre la vigilancia interna de los servicios alemanes, ¿no? Que una cosa como eso sería posible, que mandar un email a una fuerza, un otro servicio de espionaje y nadie en el sistema alemán tiene ninguna noticia sobre eso. Entonces, bien, ¿cómo hacen los servicios alemanes cuando no tienen la posibilidad de vigilar sus propios ¿cómo se llama? Empleados, sí. ¿Cómo van a hacer o van a llegar a informaciones más difíciles de llegar, ¿no? Entonces, a lo mejor porque nadie quería despertar sospechas. Exactamente. ¿Ah? Exactamente. Bueno, había unas declaraciones del ministro de Finanzas, de Wolfgang Schäuble, que antes de ministro de Finanzas fue ministro de Interior durante bastante tiempo con Helmut Kohl y por tanto sabe bastante de servicios secretos. Él estuvo también al frente de la seguridad de los mundiales de 2006 en Alemania, puesto que hay que hablar de mundiales, que es lo único que interesa ahora mismo de Alemania, ¿no? Entonces, él hoy decía esto, decía, por una parte es de cuarta, bueno, decía de tercera, ¿no? Que estén reclutando a personal como el que tú estabas describiendo un poco, ¿no? Es estúpido por parte de los Estados Unidos, pero por otra parte también yo no tengo tanto miedo a ser observado por Estados Unidos como lo estamos siendo por otras partes del mundo, ¿no? O sea, es un poco la relación entre esa de... Hay cierta arrogancia en esta declaración de Schäuble, ¿no? Diciendo estamos siendo observados por personajes de cuarta. Bueno, no sé si en eso estamos tan seguros de que todos sean de cuarta, seguramente hay gente que también sabe hacer su trabajo ahí. Pero bueno, pero de alguna manera es un poco esa manera por parte del gobierno alemán de decir, sabemos que está pasando esto, nos preocupa, queremos, exigimos responsabilidades, exigimos explicaciones, pero no nos preocupa tanto porque sabemos que sin esta colaboración no sería posible, digamos, en algún momento dado, desactivar amenazas terroristas. Esa es la gran excusa. Si eso no lo tomamos en serio o no, porque también puede ser que sea una excusa, ¿no? No, a mí la pregunta que tengo es ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿No? Porque empieza el viernes pasado con, pues esto, como dice Schäuble, con un personaje de cuarta, pero a los 5 días sale un espía que está en el Ministerio de Defensa, que ya parece algo más serio y que no sabes cuántos más van a salir y hasta qué punto estás rodeado de espías norteamericanos por todas partes, ¿no? Y que en el fondo lo que preocupa es, digamos, hay 3 niveles de espionaje ahora mismo, que uno es el clásico, que es el espionaje entre gobiernos, otro es el nuevo, que es el espionaje sistemático sobre toda la población, que es lo que de alguna manera se parece más a la Stasi, solo que en ese momento era con procedimientos un poco más artesanales, ¿no? Un señor en el sótano espiando durante una serie de años. Y luego tenemos el tercer nivel, que es el que realmente preocupa a los gobiernos, que son las patentes, o sea, que es el mundo, el que afecta al mundo industrial, que es el que realmente puede presionar sobre un gobierno para que eso se regule o deje de existir. O sea, lo único que preocupa realmente a los gobiernos, en el caso del gobierno alemán,
imaginamos que también, es el robo de patentes, la piratería industrial. Sí. Entonces, ¿te parece que esa es la nueva dimensión de este problema, que va más por el lado de la preocupación, por el lado del espionaje industrial y no por querer saber, digamos, o tener acceso a toda la esfera privada de las personas, en este caso de los alemanes? Los alemanes tienen un nivel muy bajo de ser de alarme con respecto de policías secretas, vigilancias por causa de la historia alemana, claro, con Stasi, con la Gestapo en los años del nazismo. Por eso creo que los alemanes están muy alertos en ese aspecto. Creo que el espionaje económico es mucho más importante, porque eso, ¿qué secretos pueden estar en el gobierno alemán que los americanos no deben saber? Pero hay bastante cosas en las empresas alemanas que están secretos que sería muy importante que nadie en el mundo, ni los americanos ni los chineses, que también hacen eso, los chinos, deben saber. Entonces creo que espionaje económico tiene un valor mucho más alto. Esfera privada, bien. Hay que ver en los medios sociales que la gente está ofreciendo voluntariamente. Hay gente que pagaría por ser cosas espiada. Muy íntimas. Y por ser sin preocupe. Bien, está abierto, ¿no? Es abierto. Todo el mundo puede ver. ¿Por qué no los sistemas, los servicios secretos? Lo que me preocupa mucho más están sistemas de vigilancia, algoritmos, en compañías grandes como Google, como Facebook, Apple, que no tienen límites que van a hacer con los datos, ¿no? Van a venderlos, van a hacer perfiles de personas. ¿Qué acontece con esos perfiles de personas? ¿Qué van a hacer con eso? Compañías privadas. Bien, los servicios secretos están regulados por leyes. Compañías privadas en los Estados Unidos, no tanto. Bueno, pero eso es relativo. Pero volvamos al tema esto de la... Lo que es técnicamente posible se hace, que es un poco, a lo mejor que mismo que enviaba un mail ofreciendo sus servicios, si le hubiera fallado a los americanos y los rusos, a lo mejor le hubiera pasado a ofrecer a vete a saber quién, ¿no? Es posible, pero volvamos al tema de la sensibilidad política. Porque aquí, digamos, el problema de la indignación que ha provocado esto es porque un país amigo, por así decirlo, en este caso Estados Unidos, ha estado espiando a políticos, a líderes, le ha pinchado el celular a la canciller Merkel, ¿no? Y a otros políticos con seguridad. Pero entonces esa es una nueva dimensión, ahí es donde yo veo que hay una nueva dimensión del problema. Yo creo que también para el gobierno se puede convertir en un problema la indignación ciudadana. O sea, que no sabemos hasta qué punto el gobierno está dispuesto... Bueno, sabemos que el gobierno no está dispuesto a poner en riesgo sus relaciones con Estados Unidos, pero no sabemos hasta qué punto una indignación y un enfado general y un antiamericanismo creciente de la población pues le puede forzar a tomar alguna decisión que parece que no quieren tomar. De todas maneras, o sea, es difícil imaginar en la sociedad alemana un antiamericanismo al estilo latinoamericano, ¿no? Es decir, aquí siempre ha habido un pequeño sustrato de antiamericanismo, pero que era un poco más light comparado con otros países. Es decir, lo que es la relación transatlántica, cuesta imaginar que haya una alternativa a ese eje, incluso en momentos de tan baja popularidad como actualmente tiene, o en el momento en que Estados Unidos ha dejado de ser ese país de referencia, etcétera, etcétera. Como no hay un sustituto, es complicado, pero sí es cierto que lo único que puede hacer que esas quejas ahora, que suenan un poco escenificadas del gobierno alemán, exigiendo explicaciones y por otro lado diciendo no, pero no podemos explicar más porque no lo sabemos, porque todo es secreto de sumario, etcétera, etcétera, son esos tres niveles que decíamos. Por otra parte, las presiones de las empresas, de la industria, decir, no, esto no puede ser, o sea, nuestras patentes o lo que nosotros estamos trabajando no puede estar por ahí circulando, y por otra parte, pues eso, el secreto del ciudadano, que dices, bueno, ¿a qué estamos jugando, ¿no? Y el que haya una sensación por parte del ciudadano de tomadura de pelo, ¿no? El que se acumulen escándalos, que Obama diga muy grandilocuente, no vamos a volver a espiar el móvil de la canciller, pero se sobreentiende que el resto sí, que lo que vamos a tocar, el móvil de la canciller lo vamos a dejar. Pero seguramente la canciller es de las pocas personas cautelosas que sabe que por teléfono no hay que decir nada, porque al fin y al cabo... firmar este acuerdo antiespionaje, por ejemplo. Claro. Sí, no sé, la portada de Die Zeit de hoy que pone en grande:
basta ya, como Sí. la sensación de que nos están tomando el pelo y que un país que se supone que es nuestro amigo nos está tomando por el pito del sereno. Sí. ¿Cómo es posible restablecer, recuperar esa confianza a la luz de todos estos acontecimientos que estamos prácticamente casi a diario enterándonos? Bien difícil de imaginar, porque los Estados Unidos, estoy seguro que no van a parar con esta vigilancia electrónica, van a continuar con eso. Bien, escuchar las conversaciones de la canciller por teléfono. Estoy bastante seguro de que la canciller no tiene ninguna ilusión que sería posible de hablar cosas secretas en un teléfono celular. Ella creció en territorio del Entonces, Stasi, ella creo sabe que perfectamente que está vacunada, o sea, tiene un sistema inmunológico superior a otros políticos. Por ¿no? eso creo que la canciller también no está tan sorprendida sobre estas noticias. Entonces, recuperar la confianza sería importante de hablar, pero todas las ideas de hacer un no spy treaty, una cosa, Eso es una ilusión. Hay una ilusión. ¿No? Sí. Entonces, estamos hablando sobre los espías, ¿no? La idea, James Bond no ha pagado cuando ha acelerado el límite de velocidad y todo eso. No, la idea de estos servicios es de hacer cosas fuera de ley. Eso es una cosa que es la idea de espionaje, ¿no? Siempre entonces, estuvieron en la... Sí. en la Pero en la esto, a cuerda. propósito, volviendo a la opinión pública, porque al final cuando uno piensa cuál es el efecto que tiene, primero para debilitar la imagen de una relación bilateral ante la opinión pública, que ya de alguna manera se ha pronunciado diciendo que Alemania tendría que tener una mayor autonomía en su política exterior, por ejemplo, ser mucho más autónomo, más independiente de Estados Unidos y de Rusia. Es que la política exterior alemana no existe, eso es un problema, digamos, endémico de este eso, país. Ojo, eso es ya otro problema, no, pero en realidad es se refería es a la cierto, mayor pero autonomía. es que volvemos a lo mismo, o sea, la política exterior alemana no existe y la económica sí. Entonces, volvemos a que todo lo que no afecte directamente a los intereses de las empresas, de las industrias, no se va a tocar. Y de alguna manera lo que decíamos antes de cómo se va a poder reencaminar eso, yo creo que existe un poco la sensación, incluso en exteriores, que a pesar de que no existe, si hay un ministerio que se llama así, y un ministro y unos funcionarios, en exteriores hay una cierta, digamos, no sé, percepción de que con este gobierno, con esta administración estadounidense, no se va a llegar a nada. O sea, se está como esperando el tiempo que queda para el relevo, porque con Obama las cosas empezaron mal, como todos sabemos, con Merkel y Obama empezaron mal y no se han conseguido reencaminar, por mucho que hayan hecho fotos bonitas y hayan escenificado. Obama es muy fotogénico, pero todo el mundo sabe que es un presidente sin alma y sin amigos. Entonces, sí, es verdad, y se está de alguna manera trabajando para lo que es el futuro, sea quien sea el futuro, o sea, no sean republicanos, sean demócratas, esto ya lo veremos, pero con esa administración ya se ha como resignado a que no va a cambiar nada, porque Obama puede salir todos los meses del año diciendo, no, esto tiene que cambiar, no sé qué, no sé cuántos, y al día siguiente, o 24 horas más tarde, o 12, está diciendo en su país otra cosa, ¿no? A su electorado o a su oposición republicana, que es la que de alguna manera le bloquea muchos de sus proyectos. No solo es que él sea sin almas, que le hacen actuar como un desalmado. La duda también, esto que hablabas de Obama, la duda... Había un artículo en el New York Times que yo no sé hasta qué punto sea verdad, pero en el que sugería que él no tiene control sobre muchos de sus servicios secretos. Entonces, a mí me cuesta imaginar que si un presidente da un golpe encima de la mesa y dice a estos no se les espía más, no se les vaya a espiar, pero en el New York Times hablaban de esto, ¿no? Como que Obama también se ve presionado en casa porque ve que tiene unos servicios que han tomado una iniciativa propia y unas mecánicas que él no domina en el día a día. Entonces... Pero eso es algo que es muy común de alguna manera o intrínseco a los servicios secretos de todos los países. Es decir, aquí ahora hay una comisión parlamentaria que está investigando las actividades de la NSA en Alemania, que de repente nos hemos enterado o nos parece que deben estar haciendo un trabajo importante de momento que se les espía, pero hasta ahora todos pensamos, bueno, son unos políticos que se reúnen, que de ahí no va a salir nada, ¿no? Y un poco es la tragedia del asunto, es decir, el mundo político está regido por una serie de personajes que van apareciendo y desapareciendo. Los servicios secretos son técnicos y son expertos que generalmente informan
lo justo. Pero en eso que decías de que el Ministerio de Asuntos Exteriores está esperando el reemplazo de Obama, no sé hasta qué punto un cambio de presidente va a cambiar estas dinámicas. En el sentido de que con Obama ya se han resignado a que ahora no va a haber ese cambio. Sí. O que Hay ya mucho no va. a ver con también las expectaciones de los alemanes. Cuando Obama fue presidente, fue elegido presidente, la expectación aquí en Alemania sería que el primero presidente afroamericano va a hacer todo completamente diferente. Él fue una imagen de una figura completamente diferente. Y ahora, claro, muchos alemanes están bastante decepcionados porque el presidente hace una política como todos los presidentes antes de Barack Obama, entonces no es una figura tan diferente, ¿no? Pero no solo en este asunto, o sea, Guantánamo sigue abierto Por supuesto, no sé cuántos años lleva, 6 años después de la presidencia de Obama. Desató tantísimas expectativas, ha sido brutal, ¿no? Entonces, por eso que hay como una cierta resignación de que... Sí, pero volvamos a la relación bilateral, porque aquí esto es como se habla de amigos, uno se sienten ofendidos porque se ha traicionado la amistad, pero al final los estados tienen intereses, ¿no? Es decir, tal como ustedes dicen, o sea, se va a seguir espiando, sin duda, van a poner quizás más el acento en el caso, como mencionábamos delante, en el espionaje industrial. Sobre todo porque hay un tratado de libre comercio que se está negociando entonces, y que se puede desbaratar si no consiguen. Yo quería llegar a ese punto porque estamos hablando, digamos, el gobierno alemán ha sido bastante sigiloso hasta el momento y dice que antes de tomar medidas o de dar una respuesta contundente, según exigen algunos, tienen que esperar un informe de la Fiscalía, una investigación que está llevando la Fiscalía, antes de tomar una determinación, pero que en ningún caso va a ser una respuesta contundente. Entonces, digo, por un lado son muy sigilosos. Sí. No sé cómo lo veis vosotros, pero esa apelación a esperar al informe de la Fiscalía es quitarse la patata de encima, porque es ganar tiempo porque la Fiscalía va a tardar meses. Sí, exactamente. Y el gobierno tiene información que sabe lo que está pasando. Es una forma de no dar una respuesta y decir, bueno, ya veremos qué haremos cuando la Fiscalía decida, cuando que puedan haber pasado 4 meses y este tema ya no estar todos los días abriendo los periódicos. Es una forma de ganar tiempo, claramente. El presidente alemán, que es más independiente, Joachim Gauck, se mostró un poquito más audaz y fue incluso mucho más claro cuando dijo, bueno, si se confirma que esto es cierto, entonces esto pone en peligro, o pone en juego, no en peligro, la amistad germano-estadounidense. Estamos hablando de otra persona que también creció en territorio apache y que él, a diferencia de Merkel, sí estuvo con la disidencia. Pero de una persona que no toma, que no toma las decisiones ejecutivas del gobierno, que es más fácil para tiene una hablar. Repercusión en la opinión pública. Claro, pero es más fácil darse esos golpes de pecho que no tienen un efecto final en las relaciones, que no toma las decisiones del día a día del gobierno, porque él es una figura representativa. Claro, para Merkel es más difícil hablar así. Y también porque le corresponde de vez en cuando para demostrar que, puesto que no tiene una función más que representativa, sirve para algo, pues de vez en cuando tiene que decir este tipo de cosas. Pero las puede decir una vez, o 2 o 3. Si lo dice 4 veces o 5, ya van diciendo que se está metiendo en política lo que no le corresponde. Es decir... Bueno, pero si estamos de acuerdo en que se va a seguir... Es cierto que tiene una sensibilidad distinta a otros personajes, por eso, porque él creció en la Alemania comunista, él fue espiado y dice, bueno, si fui espiado entonces, no tengo por qué seguir siéndolo ahora, porque seguramente él también sabe que a él también le espían, ¿no? Bueno, si estamos de acuerdo en que, insisto, en que nos van a seguir espiando no solo aquí, sino que prácticamente todo el mundo. ¿Cuál es el tipo de relación que habría que establecer entonces, en este caso, entre Alemania y Estados Unidos? ¿Después de la crisis o...? Bueno, a lo mejor vamos a tener no una crisis, sino que un problema prácticamente sin fin. Sí, creo que sí. Es una cosa que sería muy difícil de resolver, porque, como hemos dicho, los americanos no van a parar trabajar con estos servicios de espionaje y los alemanes nunca van a estar contentos con esta política. Entonces, lo mejor parece que no habrá tan alto sobre eso y dejar todo, quedar un poco tranquilo, porque no va a cambiar nada. Y creo que es muy interesante porque nadie en Alemania está hablando sobre las actividades de los servicios rusos, nadie está hablando sobre las actividades de los servicios en China. Entonces, bien, es un aspecto, un foco muy
a los americanos por varias razones sobre que hemos hablado, ¿no? Decepción, amistad, todo eso. Entonces, ¿El contraespionaje no es una alternativa? Bueno, todos lo hacen, a mí pero no le parece. No descartemos que exista. Claro. Pero quiero decir que en el fondo la percepción que hay en Alemania, por mucho que eso, que nos lamentemos, que digamos, que critiquemos, que nos quejemos, es un poco lo que también estaba diciendo Schäuble, ¿no? O sea, en el fondo no nos da miedo, no nos da tanto miedo que nos despidan los americanos fuera del aspecto económico, ¿no? O lo que hace unos días estuvimos en una reunión con el representante del Consejo de Derechos Humanos de Europa, con Wolfgang Kalek, que está llevando el caso de Snowden en Europa y que es lo que también decía, dice, bueno, es decir, por tremendo que sea todo este asunto, todos sabemos que estos servicios secretos nos van a vigilar, nos van a observar, pero no vamos a caer en sus manos y no nos van a torturar como ocurren en otras partes del mundo. Él citaba incluso el caso de Colombia y lo citó varias veces. Es decir, es una especie de mal, de alguna manera, llevadero para la mayoría. O sea, es decir, que escandaliza, que hace que hablemos de ello, pero que a nadie se plantea que la consecuencia tenga que ser romper relaciones con Estados Unidos, porque eso es es que no, en este país no se plantea, no solo no romper en un sentido estricto, porque romper ya no se rompe con nadie, o sea, no se rompe ni con los rusos. Es decir, Merkel es una figura política que no rompe con nada ni con nadie. O sea, la ruptura para ella no existe, para ella existe el consenso y por eso ahora está, digamos, un poco diciendo, bueno, vamos a alargar esto, vamos a poner parches aquí, parches allí, vamos a estar escandalizados, vamos a crear comisiones, pero no se plantea un cambio radical, en nada. Es que no hay relevo. Por lo que hablabas antes, porque básicamente no hay alternativa y tenemos a Ucrania al borde de la guerra civil hace unas semanas y no podemos, Alemania no se puede permitir prescindir de Estados Unidos y Estados Unidos tampoco se puede permitir prescindir de un aliado como Alemania en Europa. Pero a propósito de repercusiones, de gente que pide medidas o contramedidas, se ha planteado también congelar las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Crees tú que eso es posible? Posible, claro, posible está todo, pero no creo que sería una estrategia muy prudente, especialmente no de la perspectiva europea, porque esta idea, estas negociaciones están al final, van a dar más posibilidades para los europeos para llegar al mercado de los Estados Unidos. Y creo que este tratado es mejor de la perspectiva europea de que la perspectiva americana. Entonces, no sería una idea muy prudente, en mi opinión. No, totalmente de acuerdo. O sea, si oyes a los líderes, el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, a la propia Merkel, al propio Gabriel, el vicecanciller, hablan de este tratado como una de las grandes posibilidades de crecimiento y de generar empleo que tanto necesita Europa en los próximos años. Lo que yo también creo, vuelvo otra vez al antiamericanismo de la población. Ya es un tratado que se está negociando muy de espaldas a la población, que no goza de muchas simpatías, por no decir todo lo contrario. Y esto lo que hace es poner una piedra más en el camino, que desde luego que hay voluntad política en Europa para sacar adelante este tratado, pero, claro, pero ¿hasta qué punto la oposición... Cuando se hablan de suspender las negociaciones, se habla como mucho de dejarlas a bajo fuego, pero siguen funcionando porque son unas negociaciones que llevan mucho tiempo, o sea, que son de recorrido muy largo, no es una cosa que se puede... O sea, realmente... A ver, si nos tuviéramos que tomar en serio que el gobierno alemán está tan escandalizado y se lleva las manos a la cabeza y todo esto, por todo esto, lo primero que habrían hecho es ir a buscar en serio la declaración de Snowden. Y eso no se plantea. Haberle traído a Berlín o haberse tomado en serio, vamos a hablar con él. Bueno, la propuesta... hoy en día, claro, lo que pasa es que traerla a Berlín no puede ser, porque si traes a Snowden a Berlín, aquí sí que ya saltan todos los dispositivos y en el momento que tengamos un problema con un ciudadano alemán en Estados Unidos, no lo vamos a sacar de allí. Eso es así. O sea, hay unos tratados de extradición, etcétera, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, realmente no se busca en serio su cooperación,
que podría no tener lugar haciéndolo venir aquí, sino realmente ofreciendo unas garantías. Pero la propuesta del Parlamento era hacer una entrevista con que una delegación del Bundestag se convirtió en una conversación informal. Sí. Vale, ahí ya ves que la cosa no va a ir muy en serio. De ahí bajamos a una videoconferencia. Ahora vamos a ver, porque Snowden tampoco hasta ahora, cuando se le ha requerido del Parlamento Europeo o de la Asamblea Francesa hacer una declaración, etcétera, tampoco ha sido muy así, ¿no? O sea, él tiene sus propios asuntos que resolver. Pero independientemente de cuál es la posición de Snowden, por parte alemana no se ha buscado en serio ese contacto, que sería clave. Sí, también es interesante por lo que hablamos de que la relación con Estados Unidos es fundamental y no... Sí, Snowden es un espía, ¿no? Un espía. Siempre me ha sorprendido el nivel de confianza que todo el mundo tiene con Snowden. Nadie sabe que los documentos, pocos documentos eran publicados. Entonces nadie sabe que Snowden dice la verdad. Snowden, de hecho, esos documentos existen. O sea, él no tiene por qué decir la verdad ni tomárnoslo sinceramente o no. O sea, es decir, son unos documentos que existen y que él de alguna manera tampoco gestiona, sino que en su momento entregó a una serie de medios y los medios están canalizando a su criterio, ¿no? O sea, no es un problema de plantearse la veracidad o la integridad de Snowden como patriota o algo así. Sí, que eso es algo es que problema, tendrá que dormir por la noche y solucionarlo. Pero sino que realmente no se ha buscado eso, ¿no? Y... Bueno, partiendo de que los estados, volvemos al punto tienen intereses, de que los servicios secretos espían o todos los servicios de inteligencia. Y en el caso de Alemania coincidíamos en que la parte más sensible es este espionaje industrial, es decir, ¿cómo entonces se puede proteger las patentes en este caso? ¿Qué posibilidades hay de desarrollar, por así decirlo, cierta soberanía digital? Es decir, el desarrollo de sistemas de protección de datos. ¿Es eso posible hoy en día? Me imagino que sí. Bien, imagino que sí, ¿no? Es una pregunta de ingeniería, de informática. Creo que las empresas alemanas tienen que investir bastante dinero en la protección, en sistemas de seguridad de sus sistemas de computadores, ¿no? Tienen que guardar sus secretos entre las empresas muy bien. Y que dentro de lo que es esas negociaciones de un tratado de libre comercio está la letra pequeña que afecta a una serie de verificaciones, o sea, de que existe el mismo nivel de seguridad de datos en un lado que en el otro, sí, de las dos partes que negocian. Es decir, o sea, si no se consiguen unos estándares de seguridad, no son unos estándares de seguridad para el consumidor, ecológicos, medioambientales, etcétera, etcétera, que son otros temas que están en la negociación, sino también en lo que es la protección de datos. Mientras no haya esos estatus equiparables entre Estados Unidos y la Unión Europea, no es hablar porque sí, ¿no? O sea, todo esto tiene que estar regulado en muchos párrafos que no son, o sea, que son los detalles y que crean esa seguridad informática, digital, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso de momento nadie está interesado en buscarlo. A eso quería ir yo. Porque es mucho dinero el que hay detrás. O sea, por una parte es el equilibrio entre lo que son los intereses de esa industria, de esas empresas, y por otro lado esas otras empresas, esas otras industrias que también tienen muchos intereses económicos, como son Google, etcétera, etcétera. O sea, esto, en el momento en que ahí impones unas regulaciones realmente estrictas y que funcionen, se van al agua. Sí, pero la única posibilidad de competir con estos sistemas como Google sería de establecer sistemas de concurrencia, de competencia, que están al mismo nivel, más o menos. La idea alemana de dejar una autoridad alemana, Bundeskartellamt, arreglar una compañía, una empresa como Google, como otros, con medios de administración, no va a ayudar. Creo que no puede ser en ninguna manera un éxito para... Además, eso tendría que ser llegarse a cabo en el ámbito europeo, ¿no? Sí.
Sí. ese tipo de, digamos, de normativas como para poder limitar, claro, reducir el poder de estas grandes compañías que tienen acceso a mucha información. Estas regulaciones y que de protección de datos ni siquiera a escala europea, dentro de los países de la Unión Europea existen, o sea, cada país funciona, va un poco a su bola, ¿no? Como diríamos, no hay ni siquiera una armonización dentro de la Unión Europea. A partir de ahí, trasladar eso a lo que sería la escala de un tratado de libre comercio con Estados Unidos está bastante lejos. Estamos bastante lejos de llegar a esos estándares más o menos unificados. Y si eso no se consigue, todo es hablar por hablar, ¿no? Sí. Hay otro aspecto a propósito del espionaje, porque es nuestro tema de hoy, que tiene que ver con el espionaje del aparato industrial, de la industria militar, de la industria armamentista. Que no deja de ser industria. Bueno, sí, exactamente, que no deja de ser industria y que en muchas partes del mundo... Mucho dinero. Claro. ¿No es acaso ese otro de los puntos sensibles a propósito de este espionaje? Por supuesto, claro. Es muy sensible, pero bien, eso siempre, para séculos, fue la idea de espionaje, de dejar o de saber más sobre los secretos del otro lado. No hablamos del enemigo, del otro lado. Bien. Está claro que empresas que hacen tanques alemanes... Estamos hablando aquí de amigos, no de enemigos. Quizás antes era mucho más claro porque existían, digamos, dos bloques, por así decirlo, o tres bloques, el tercer mundo, el llamado tercer mundo, las economías emergentes hoy en día, después el socialismo real y el mundo capitalista, el mundo occidente, por así decirlo. Quizás era mucho más fácil todo esto, el espionaje. Uno decía, aquí están los buenos, ahí están los malos, más o menos, y se justificaba todo eso. Mucho más complicado, complicado, por supuesto, claro. Y también tenemos servicios secretos de otros. Un servicio secreto no es una cosa muy complicada, ¿no? Hay otros estados en el mundo, como Irán, como, no sé, Arabia Saudí, que también tienen servicios secretos que no están a la casa esperando que acontece, ¿no? Están activos. Y nadie sabe qué hacen ellos. Entonces... En esta idea de que es mucho más complicado ahora trazar la línea entre amigos y enemigos, ¿no? O sea, Estados Unidos está espiando unos servicios secretos alemanes que ellos mismos contribuyeron a poner en marcha después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que lo conocen muy bien por dentro porque ellos son un poco los creadores de estos servicios, ¿no? Entonces, que la frontera está bastante... Ahí están jugando con ventaja porque, digamos, lo que es el aparato de los servicios secretos estadounidenses estamos hablando de cifras astronómicas, es decir, no es comparable con lo que es los servicios secretos alemanes, que de todas maneras hay que distinguir allí que incluso en Alemania hay tres departamentos básicos, ¿no? O sea que no todos están interconectados. En un momento en que se trató de reestructurar y de hacer que una mayor coordinación entre los tres departamentos de los servicios secretos alemanes, que es el de interior, el de exterior y el militar, creando esa figura del coordinador de la Cancillería, eso aún en tiempos de Kohl, o sea, no ahora, sino en tiempos de Kohl. Se intentó reestructurar un poco, pero siempre, o sea, los servicios secretos viven del secretismo también entre ellos. Tienen vida propia. Tienen vida propia, y eso en Estados Unidos, o sea, si esto ocurre en Alemania, que estamos hablando de unas, que por mucho que aquí haya causado cierto escándalo el tema del traslado de la central del Wende de los servicios, de una parte de esos servicios secretos a Berlín, que va a tener un edificio mastodóntico y no sé qué, y de repente dices, ¿qué pasa ahí, no? En el caso de Estados Unidos estábamos hablando de unos presupuestos anuales de 50.000 millones de dólares, de un personal que se va a unos 20.000 de personal, no de confidentes que puedan tener o de infiltrados o de gente a los que compran por 25.000 euros en algún sitio de Austria, sino de personas que cobran todos los meses. O sea, entonces, claro, por un lado está eso de que los servicios secretos alemanes actuales, o como los conocemos, han surgido de lo que era la experiencia de los servicios estadounidenses. De otro lado, estamos en una cierta competencia desleal porque no son comparables los mecanismos de unos con los de otros, ¿no? Bueno, ahí volvemos a lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo Alemania, pese a lo que dice de que quiere tener más responsabilidad y asumir la supremacía que tiene Europa, pues como tú decías, tiene una política exterior
bastante plana, básicamente porque no ponen los recursos que Estados Unidos pone en su ejército y en su, y en su servicio exterior. La política exterior alemana se basa en las relaciones comerciales. Sí. Hay que desarrollar entonces una especie de comprensión recíproca frente a esto, porque volvemos al tema del cinismo. O sea, todos espían, ¿no es cierto? Todos hacen lo mismo, todos los estados tienen servicios de inteligencia para querer saber o anticipar respuestas frente, por ejemplo, cuando se va a una conferencia, se quiere saber que los americanos lo hicieran mejor. Yo creo que todo esto sí, se reduce. A lo que yo voy, necesitamos entonces otro tipo de comprensión recíproca, ya no solo entre Estados Unidos y Alemania, a propósito de esto del tema del espionaje. Estoy seguro que la canciller va a usar estas noticias, esta situación que tenemos ahora para negociar, ¿no? Este sentimiento agitado aquí en Alemania existe. Y estoy seguro que el gobierno alemán va a usar esta situación ahora para negociar algo o para fortificar la posición de los alemanes, de los europeos, en negociaciones con los Estados Unidos. Seguro. Entonces, al final puede ser para los alemanes bastante, o para los europeos, este escándalo puede servir en una manera bastante bien. Bueno, tal vez hay que crear una especie de sistemas de autoprotección, es decir, si a más tardar con el tema de Assange y luego Snowden, más o menos la gente se ha dado cuenta de que toda esa seguridad internética no existe, ¿no? Y de todas maneras seguimos a diario regalando nuestros datos, pues estamos con el iPhone con algún tipo de urgencia que en ese momento nos parece que lo es, y estamos dispuestos a comprar una aplicación, la que sea, a la que sabemos que estamos a su vez regalando un montón de datos nuestros, porque en ese momento la necesitamos sin haber creado las protecciones básicas. Es decir, seguimos, no entendemos, o sea, sabemos, tal vez los alemanes menos que en otras partes del mundo, sabemos que no existe, o sea, que somos transparentes, que se nos controla, que estamos observados, que esa observación es absolutamente masificada, y seguimos regalando a diario nuestros datos. Bueno, prácticamente estamos en el final de nuestro programa. Yo les agradezco el aporte a esta discusión y queda claro por lo menos de que Washington no tiene la intención de modificar ni de cambiar sus operaciones de inteligencia en el extranjero. Solo resta que Alemania y otros países presten más atención a la protección de sus datos y sobre todo en las áreas vulnerables. Pero, como dicen los expertos, no hay ninguna garantía para la privacidad. Gracias por acompañarnos una vez más. Hasta pronto y pásenlo bien.